Vamos a darles un par de minutos a los que todavía están entrando. Agilizad y sentaos rápido, por favor, para no robarle tiempo a los speakers. Bueno, la siguiente charla es Advanced Threat Analytics, detección de amenazas en directorio activo. Una charla muy chula. La van a dar Fernando y Víctor, que se van a presentar ellos mismos. Y, pues bueno, todo vuestro, caballeros. Hola. A ver si se nos oye. Hola, hola. Sí, ¿y a mí también? Bueno, pues buenas tardes a todos. Vamos a hablar de detección de amenazas en directorio activo utilizando Advanced Threat Analytics, ATA. Somos Fernando Rubio, yo soy Víctor Recuero y nada, pues si os parece comenzamos. Bueno, vivimos tiempos de guerra. En tiempos de guerra se dice que es importante conocer al enemigo, conocernos a nosotros mismos. Ya hemos oído esta mañana en una fantástica charla también sobre este tema, sobre los tiempos de guerra y sobre conocernos a nosotros y al enemigo. Conocernos a nosotros mismos implica conocer el panorama cambiante en el que vivimos. Dispositivos móviles, Internet de las cosas, la nube, todo el panorama está cambiando. Conocer al enemigo implica conocer a qué amenazas nos enfrentamos. Desde nuestro punto de vista, en nuestra experiencia en detección de amenazas, al final casi todo se reduce a spear phishing y a robo de credenciales. Este conocimiento no basta solamente con conocernos a nosotros mismos y conocer al enemigo. También tenemos que tener en cuenta el panorama cambiante, que ya no basta con defender el perímetro, con hacer un foso más profundo o con construir un muro más grueso. Ahora tenemos que proteger las identidades. Eso es, ¿no? Y si entramos un poco en detalle en cuando a Microsoft nos llamáis para hacer respuesta a incidentes, pues es que siempre nos encontramos lo mismo. Es que nos encontramos que a alguien le han mandado un phishing dirigido y, como decían esta mañana, pues le dan al botón ese de instalar malware, o otros muchos, ¿no? Y, por cierto, yo soy más pesimista. Yo creo que aunque ahí pusiéramos instalar malware, le seguirían dando, ¿vale? Y lo segundo es, ¿qué es lo que hacen a partir de ese momento? Bueno, pues, como os decía, primero nos comprometen un PC y de ahí roban credenciales. ¿Y cómo lo hacen? Pues ponen un keylogger, lo sacan de la memoria del proceso LSAS, de los navegadores, de la SAM local, las cuentas locales. Al final su objetivo es llegar a otras workstations. Pero realmente no les vale cualquier workstation. Ellos lo que quieren es llegar a la workstation desde donde se administra el dominio. Ese es su objetivo. Entonces, yo recuerdo leer a uno que decía, mi objetivo es cazar sysadmins, ¿no? Y entonces yo cuando voy a ver a la gente de director activo le digo, oye, que sepáis que os están intentando cazar. ¿Y por qué? Dices, pues oye, porque eso te lleva al controlador de dominio y desde ahí tienes control de toda la organización. Fijaros que una idea muy importante que yo saco de eso es que si antes defendíamos un perímetro de red y lo que hacíamos era redes perimetrales, pues ahora que defendemos las identidades tenemos que hacer lo mismo. Entonces, ¿cómo de habitual es en vuestras organizaciones que cojan el administrador de dominio y se vayan a un puesto cliente y se loguen con él? Pues muy normal, ¿no? Por desgracia. Y que entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo ahí? Rompiendo esta segmentación, ¿no? Yo lo que os propongo es, hay una capa cero de controladores de dominio y todo lo que te da control sobre ellos. Y no usas un administrador de dominio que da control sobre ellos jamás fuera de esa capa. Una capa 1 de servidores, donde al final está la información donde quieren acceder, y una capa 2 donde están las workstations, desde donde accedes a esa información. ¿Y qué lecciones aprendemos de todo esto? ¿Qué nos dice? Bueno, los ataques son cada vez más sofisticados. Durante esta conferencia seguramente vais a recibir mucha información sobre ataques, ya nos han estado hablando esta mañana. El grado de inteligencia, el grado de sofisticación de los ataques es cada vez mayor. El objetivo son las identidades. Fijaos que ahí arriba tenéis una vista típica del kill chain que se va dibujando. Ese periodo amarillo de esas 24 o 48 horas es crítico en el periodo de protección de las identidades o de vulneración de las identidades, porque es donde va a buscar un atacante conseguir privilegios de administrador. Y una vez que tiene estos privilegios de administración, ya puede hacer lo que quiera. La mayoría de los ataques, además, no son detectados, con lo cual los atacantes pueden permanecer de 11 a 14 meses sin estar detectados. Es importante también
que tengamos en cuenta los planes de respuesta. Si asumimos la brecha, si asumimos el compromiso, si asumimos que podemos ser víctimas, tenemos que prepararnos y disponer de un plan de respuesta. Y esto no siempre es una tarea sencilla. A veces es muy costoso, a veces no sabemos hasta qué punto estamos comprometidos, o a veces es totalmente imposible y podemos empezar a correr como pollo sin cabeza. Bueno, si os parece, lo primero que vamos a hacer es una demo de cómo vemos desde que se entra en el primer PC, ¿no? Cómo se hace esa elevación, una cosa que sería muy habitual. Entonces, para ello, tenemos un laboratorio aquí que os cuenta Víctor. Si os Sí, parece. tenemos un laboratorio en el que vamos a ir realizando las demos de esta presentación. Muy sencillo, consiste en 3 máquinas, un controlador de dominio que tiene el equipo de data center, ¿vale? Tiene su consola central. Y luego tenemos 2 estaciones de trabajo de cliente, desde las que simularemos unas cuantas operaciones que ahora os citaré. Quería hablaros también un poco del panorama habitual que nos encontramos cuando hablamos de la defensa o cuando hablamos de las posibles amenazas a las que nos enfrentamos. Y una de las amenazas más habituales que puede estar sucediendo millones de veces por segundo es un intento de escaneo, en la que un atacante intenta averiguar información sobre nuestras redes. Algo muy simple, es algo que podemos detectar de muchas maneras. Al final lo que se quiere conseguir es una lista de nombres de máquina y de direcciones IP. En pantalla podéis ver que Fernando va a hacer un intento de transferencia XFR a nuestro servidor DNS. ¿De qué sitio más sencillo obtener nuestra información que de nuestro servidor DNS? Si lanzamos este intento de escaneo, ¿ven? Hemos hecho los deberes, tenemos nuestras transferencias de zona protegidas, no permitimos que se haga una transferencia a cualquier máquina, no ha sido un intento exitoso de obtener nuestra información, pero esto es el ABC, el día a día, el millones de veces por segundo, como decía. ¿Qué más cosas nos podemos encontrar? Un ataque de fuerza bruta. Un ataque de fuerza bruta, como muchos sabréis, consiste en que se va a intentar realizar un intento de validación. En este caso, en la demo, vamos a hacer un intento de Simple Bind LDAP, donde vamos a intentar acceder con una cuenta con múltiples contraseñas. Tengo que haceros una puntualización. Ahora que pone aquí, Fernando, la herramienta que vamos a utilizar. En esta demostración vamos a utilizar muchas herramientas. Nuestros abogados de Microsoft no les gusta mucho que enseñemos a hackear Windows. No lo vamos a enseñar. Sí que vamos a hablar de las amenazas, sí que vamos a hablar de lo que sucede en los procesos por debajo. Sí que queremos que entendamos el proceso porque queremos que entendamos la defensa y queremos que entendamos la detección, ¿vale? Pero va a haber ciertos procesos donde están automatizados en scripts y no vamos a poder profundizar mucho más allá en ellos. Pero bueno, aquí lo que veíais en este script era muy sencillo. Era una función donde lo que estaba haciendo era un intento de Simple Bind a una cuenta de administrador con 20 intentos de contraseña. No sé si ¿la has ejecutado ya, Fernando? Sí, ya está. Vale, pues ya nos han hecho nuestro intento de ataque con fuerza bruta. ¿Qué más nos podemos encontrar ahí? No todos son ataques activos. No todo es alguien intentando ponernos una amenaza o ponernos una zancadilla. A veces simplemente pueden estar escuchando, esperando a que soltemos alguna información sensible que pueda ser utilizada. Por ejemplo, que pasemos una contraseña en texto plano. También un Simple Bind LDAP, donde nos validamos con un usuario plus extra si es administrador, plus extra si nuestro usuario es mother y nuestra contraseña fucker, que nos ha encantado eso. Si esto es así, nosotros estaríamos haciendo una mala práctica de seguridad, estaríamos dejando que viajen unas credenciales bastante sensibles y bastante delicadas por la red. Ya el propio directorio activo os avisa, os genera un evento diario de ello, pero bueno, no siempre podemos estar pendientes del visor de eventos. Y bueno, es una práctica que podríamos estar realizando. Fernando está realizando un Simple Bind LDAP. Fijaos que no utilizamos SSL, lo vamos a mandar en texto plano para que directamente nos validemos contra un controlador de dominio con un usuario con privilegios de administrador. Sobre eso un comentario. Bueno, aquí veis que lo he tenido que hacer a posta, ¿no? Si no, esto usaría Kerberos por defecto y ese problema no existiría. Pero en todas las revisiones que hacemos, como decía él, aparece un evento en los controladores de dominio cada 24 horas diciendo, oye, que está viendo Simple Bind en texto claro. Creo que no he hecho una sola revisión en 10 años donde no lo haya visto. Entonces, si sois responsables de seguridad de una empresa, preocupaos de eso. Por la red están viajando credenciales en texto claro. Normalmente son las VPN, normalmente son los proxies, y al final es tan sencillo como habilitar el EDAPS en los controladores de dominio y cambiar el puerto por donde funcionen, y se acabó, ¿no? este problema. Pero bueno, ya está ahí autenticado, ¿no? Bueno, estos son unas amenazas un poquito de andar por casa, pero si nos metemos en cositas un poquito más serias, podemos hablar de un intento de robo de credenciales o un robo de credenciales en toda regla, porque en este caso no solo lo vamos a intentar, sino que además lo vamos a conseguir. En la siguiente demo lo que vamos a hacer es un robo de credenciales utilizando Pass de hash. Pass de hash, muchos de vosotros probablemente ya conoceréis esta técnica de ataque, que básicamente lo que consiste es, o está basada en que para hacer una validación
NTLM no necesita la contraseña, sino necesita únicamente el hash de validación. ¿Qué pasa? Que si conseguimos ese hash de validación, podemos obtener esos privilegios en otra máquina. Con un escenario que os describo, ¿cómo podemos conseguir ese hash? Lo podemos hacer de dos maneras. Por un lado, yendo a la SAM local de la máquina de nuestro equipo Windows y obteniendo ese hash. Esto nos serviría para cuentas locales. Obviamente estamos atacando la SAM local del equipo. Y nos serviría si en dos equipos tenemos la misma cuenta con la misma contraseña. Yo puedo utilizar este hash para validarme en otro equipo en el que, por ejemplo, tengo, imaginaos la típica práctica en la que se han puesto todos los usuarios locales de administrador con el mismo nombre de cuenta y la misma contraseña. Y a veces un plus extra también si el de administrador del dominio está igual. Porque entonces, obteniendo acceso a ese hash a través de la SAM local, podríamos llegar a tener unos privilegios elevados de forma muy sencilla. Otra opción también, y esta no requiere de la SAM local, sí que nos funcionaría también con cuentas de dominio, es realizar el acceso a memoria del proceso LSASS y obtener este hash de memoria de un usuario que se haya validado en la máquina. Obviamente, si ese usuario es administrador, pues fijaos el hash que estaríamos obteniendo. Vale, sobre eso, si os parece, os cuento que Microsoft tiene una herramienta gratuita en la web que se llama Labs, de Local Account Password Solution. Es muy sencilla, ¿vale? Al final lo distribuyes a las máquinas y lo que van a hacer es que cada X días que tú le digas, las máquinas van a cambiar la contraseña del administrador local, de la cuenta de administrador local que tú le digas. Y además de cambiarla en local, lo cambian en un atributo de la cuenta de máquina en directorio activo. Entonces, por un lado, acabas con el problema del administrador local y que atacando a la SAM, pero es que además lo que tenéis que hacer es a la gente de Helpdesk que cuando se vayan a logar en un puesto cliente, que no se loguen con el usuario que valen todas las máquinas, incluida la administración, que se loguen con ese administrador local, porque si se lo roban, pues son unas credenciales que no valen para acceder a ningún puesto, ¿no? Es esa idea de higiene de credenciales. Y bueno, vamos a la demo. Vale, perfecto. Pues como veis, en la pantalla lo que os ha mostrado Fernando es primero un Juamai para ver que somos el usuario user1, que si yo intento acceder al recurso administrativo $C del controlador de dominio, obviamente no tengo acceso. Ahora, vamos a hacer un robo de credenciales mediante pass de hash. Me ha abierto una nueva ventana y en esta ventana ya tengo mis credenciales elevadas. Si yo hago un Juamai, sigo siendo user1. Pero fijaos, si yo ahora accedo al recurso administrativo, ahora sí que puedo tener acceso al controlador de dominio. Ya tengo mis privilegios elevados. Acordaos del kill chain, acordaos de ese periodo, acordaos de esa elevación de privilegios. A partir de aquí yo puedo hacer ya lo que quiera. Crearme usuarios, borrarlos, darme de alta a un controlador de dominio, lanzar un backup, hacer cualquier cosa que quiera con estos privilegios elevados. Pues ya está, ¿no? Esto es nuestro día a día. Exacto. Y parece así un poco de cachondeo, pero es que de verdad que cuando vamos a hacer respuesta a incidentes es que es lo que vemos. Entonces, este es el nivel, ¿vale? En el año 2017, yo no sé cómo será vuestra empresa, en la mayor parte de las que nosotros vemos, este es el nivel, esto es lo que tenemos que evitar. Por eso, aunque suene un poco a cachondeo que estemos en el 2017 hablando de pass de hash, ¿no? Que es más viejo que tal, pero este es el nivel. Bueno, ¿qué os proponemos? ¿Qué os proponemos nosotros para la detección? Aquí es donde empezamos a hablar de ATA, ¿vale? ATA, en nuestra visión, es la herramienta que se va a encargar de la detección. ¿Puedes pasar al siguiente slide? Vale, esta es un poco nuestra arquitectura de ciberseguridad de referencia. No es el único producto de seguridad, obviamente, que veis. Ahí tenéis todo el modelo. ATA está en dos puntos aquí que quería resaltar. Por un lado, que lo tenéis en el pilar de identidad, pegado a directorio activo, enlazado, es decir, solo tiene sentido si utilizamos directorio activo. Es una herramienta de detección de amenazas para directorio activo. Y la otra parte es allá arriba, en el SOC. Es una herramienta que se integra perfectamente en el funcionamiento del SOC. Y ahora cuando veamos su uso y veáis un poco más cosas sobre la herramienta, veréis cómo cobra sentido. Bueno, ¿y qué es exactamente? Lo primero que entendáis que es una herramienta on-premise, o sea, que no es en la nube, que es algo para que montéis en un servidor en vuestra empresa. Oye, si vosotros lo tenéis todo en la nube, pues también se puede montar en la nube, como una máquina virtual más. Lo segundo que entendáis que funciona de dos maneras. Por un lado, hace esto del machine learning que hacen desde hace muchos años lo de las tarjetas de crédito, ¿no? Yo si gasto 50 euros todos los días en Madrid y de repente empiezo a gastar miles de euros en Las Vegas, pues o me he vuelto loco o es que no soy yo. Y entonces me llaman a ver si soy yo o no. Pues es la misma idea, pero aplicada a las identidades de directorio. Si el usuario Pepe siempre se loga en la sede de Madrid, siempre desde el mismo PC, siempre accede al mismo Exchange, al mismo SharePoint, si de repente un día empieza a conectarse a 200 servidores, pues eso no es normal, ¿vale? La otra parte es ataques que detecta de manera puramente determinista. Por ejemplo, ese pass de hash que hemos visto, ¿cómo lo puede detectar? Dice, pues oye, en este PC yo sé que el que se ha logado es usuario 1. Incluso si hiciera un runash, habría un logón como administrador, habría un logón del administrador. Pero yo no veo eso. Yo de repente veo una autenticación en NTLM en la que se manda una conexión como si fuera el administrador. Esto es un pass de hash. Esto no es normal, ¿vale? Entonces, eso no necesita aprender, eso desde el día 1 te lo está detectando.
Lo bueno de que funcione de esta manera múltiple es que lo que se consigue es que el Machine Learning genere menos falsos positivos. O sea, el problema de todas estas herramientas al final son los falsos positivos. Y lo bueno de que haya cosas que sean de manera determinista es que genera menos. Bueno, aquí tenéis una lista de las amenazas que detecta esta versión de ATA. Como decíamos, las amenazas van evolucionando, los ataques son cada vez más sofisticados. Según vayan apareciendo nuevas amenazas, se van a añadir al producto y, sobre todo, están identificadas en 4 bloques. Por un lado, el uso anormal de los recursos, como contaba Fernando, el ejemplo de cuando intentamos acceder a un recurso al que no tenemos permisos habitualmente o intentamos conectar con una unidad en la que no debemos. Por otro lado, también ataques de escaneo, como la enumeración de DNS que hemos visto en la demo. Si alguien intenta obtener información y no puede, ahora lo veremos. También el intento de robo de credenciales, como hemos visto en el ataque de Pass de hash. Y también el uso de malas prácticas de seguridad reconocidas o de configuraciones débiles reconocidas, como por ejemplo ese intento de validación en texto plano con una cuenta de administración, o no de administración, pero bueno, ese intercambio de contraseñas en texto plano que hemos hecho. Bueno, ¿y cómo funciona? Si os tenéis que ir con una idea, lo primero es, esto no es algo que se pone en el controlador de dominio, sino que lo que hacemos es monitorizar la red, ¿vale? Además, a mí lo que más me gusta de esto son 2 cosas. Lo primero es que la red no engaña. O sea, hay muchas herramientas que lo que hacen es coger eventos. Seguro que todos tenéis un SIEM, ¿no? Y se dedica a recopilar eventos. El problema de los eventos es que se les engaña, porque si yo me echo administrador de una máquina, mando los eventos que me dé la gana. Esto no funciona así. Esto lo que hace es por mirroring. De hecho, a la gente de directorio activo no tenéis ni que decirle que lo vais a montar. Con quien hay que hablar es con comunicaciones y decirle, por favor, duplícame los switches, las bocas de los switches donde están los controladores de dominio, que quiero empezar a escuchar ese tráfico. A partir de eso, ya puedo hacer muchas cosas. Por ejemplo, en Windows la autenticación que se utiliza es Kerberos y si falla NTLM. Bueno, pues en Kerberos hay cosas que van en cifrado. Pero quién es el usuario que se está validando, a qué recursos se está conectando, desde qué máquina, todo eso va en texto claro. Con lo cual, viendo el tráfico de red, tengo ya bastante información. En cambio, en NTLM no funciona así. En NTLM el cliente habla con el servidor y el servidor hace una llamada por RPC encriptado al controlador de dominio. Con lo cual, lo que yo sé es que ese servidor está validando a alguien, pero no sé ni a quién valida, ni desde qué cliente, ni nada de nada. Entonces, para eso también se recopilan los visores de eventos. Y se pueden coger los visores de eventos, ya sea desde los propios controladores de dominio, pues hay una cosa que se llama Event Forwarding, o si ya tenéis un SIEM, pues lo que puedes hacer es reenviar los eventos desde el SIEM a esta herramienta para que tenga esa visión. Y ya que hablamos del SIEM, pues también al revés. O sea, si esto al final lo que va a hacer es generar alertas, pues para no tener que ir a una consola más, lo que podemos hacer es reenviárselo al SIEM. Como os decía, la idea importante es que yo no instalo nada en los controladores de dominio. Y aparte de que eso significa que los de directorio no tienen mucho que decir de si lo pongo o no, lo otro bueno que tiene es que, aunque me comprometieran el dominio, fijaros ahí, pues oye, con un pass de hash súper tonto, me he hecho administrador de dominio, bueno, ellos no saben que nosotros estamos viéndolo, ¿no? Porque muchas veces, si se dan cuenta de que les hemos detectado, lo siguiente que hacen es ponerse a formatear máquinas. En un caso como este, la máquina ni la tenemos en dominio, lo único que necesita es una cuenta de usuario que no sea administrador y con eso es suficiente. Bueno, esto es lo primero. Después de, perdóname que os he dejado con la anterior slide. Después de esto, lo siguiente os decía que hay cosas que es de uso anormal. Bueno, pues eso no es desde día cero, eso necesita aprender. Y ese aprendizaje lo hace durante 3 semanas. Esas 3 semanas, ¿por qué semanas? Bueno, pues porque normalmente nuestros usuarios se comportan igual un lunes que un miércoles, pero no un miércoles que un domingo, ¿vale? Y entonces durante la primera semana genera un modelo, durante la segunda empieza a validarlo y sigue aprendiendo y durante la tercera es puramente de validación. Eso no quiere decir que ya a las 3 semanas ya ha aprendido y se queda así, ¿no? Lo que era normal puede convertirse, o lo que es anormal puede convertirse en normal. Un caso típico es un usuario que le teníamos en un puesto y de repente le cambiamos de departamento y empieza a viajar por el mundo. Bueno, pues lo que pasa es esto, llegará un momento que dejará de generar las alertas, ya sea porque nosotros le digamos, no me alertes esto, que sé que es normal, o porque él mismo entenderá que es la nueva normalidad. Lo que sí que pasa es que hay ciertas alertas que hasta que el producto no lleva 21 días funcionando no las va a detectar, ¿vale? No nos va a decir esto es un uso anormal. Además, al final estas alertas lo que hace es correlacionarlas. No nos va a decir, oye, este usuario está accediendo a este recurso anómalo y está accediendo a este recurso anómalo. Nos va a hacer una alerta que dice, está accediendo a 100 recursos anómalos. Y además otra capacidad que tiene es, si yo veo que todos mis usuarios tienen un perfil más o menos igual, no existe ese usuario que accede a miles de recursos, pues cuando meta un usuario nuevo desde el día 1, si empieza a hacer ese comportamiento anómalo, lo puede detectar, ¿vale? Se puede basar en usuarios para entender cómo se comportan otros. Y al final, pues lo que acaba haciendo pues, es generando alertas, pero si os parece, en vez de verlo aquí, pues lo vemos en la propia consola. Te dejo el ratón. Muy bien, préstame tu ratón. Mientras va conectando, recordar que hicimos reconocimiento de DNS, hicimos una fuerza bruta por LDAP, luego hicimos un simple bind que funcionó y por último el pass de hash. Pues a ver cómo ha aparecido eso. Te tienes que ir al cliente 1. Sí, efectivamente. Pero salte pantalla completa, tío. Va casi mejor, sí. Venga, da igual. No, me salgo de pantalla completa, que es más fácil. Vale, y ahora, un segundito.
Venga, vamos a nuestro cliente 1, es este, no, este es el DC, perdón. Bueno, da igual, ¿eh? Sí, lo tenemos abierto. Lo veo aquí en cliente 1 que me gusta más, si estoy en cliente 1, sí. Vale, aquí tenemos nuestra consola de ATA, ¿vale? Os lo cuento muy rápidamente para que podáis verlo. Voy a dar un poquito de zoom para que lo veamos mejor. Bueno, lo primero que os quiero mostrar es el timeline, ¿vale? El timeline es un poco la línea de tiempo en la que se han ido generando la detección de las amenazas. Y fijaos las operaciones que hemos ido haciendo hace un rato. Hemos hecho un ataque de reconocimiento utilizando DNS, hemos hecho un ataque de fuerza bruta, hemos hecho un intercambio de contraseñas con un LDAP bind en texto plano, hemos hecho un robo de identidades. Fijaos que el timeline va ordenado cronológicamente. Aquí a la derecha, además, tenéis una vista donde os muestra categorizado por colores. Creo que la vista por colores ya es bastante obvia, ¿no? Que hay colores donde nos dicen, bueno, unas posibilidades, unas amenazas y obviamente el rojo es un indicador de criticidad bastante mayor. Fijaos que además la herramienta es capaz de identificar falsos positivos o preguntarnos los casos de falsos positivos. Si vamos al reconocimiento de DNS, fijaos que lo primero que me está preguntando es, oiga, ¿está usted seguro de que este no es uno de sus servidores DNS o está convencido de que no es una máquina desde la que esté realizando escaneos? No, estamos completamente seguros. Lo bueno de la herramienta es que además nos da un montón de información de una forma súper accesible y súper sencilla. Fijaos cómo si yo empiezo a mover el puntero por encima de los distintos objetos me va dando datos. No solamente por encima de los objetos, yo además puedo profundizar en cada uno de ellos y me da información muy intuitiva de qué es lo que hay. Información de la cuenta, información de las actividades sospechosas que se han realizado desde este equipo, es decir, un timeline exclusivo en todas aquellas acciones en las que ha estado implicando este equipo. Fijaos, es importante también señalar lo que decía Fernando del hecho de contextualizar las amenazas o las detecciones donde si yo he hecho 20 intentos de fuerza bruta no tengo 20 entradas distintas, sino que yo directamente lo que tengo aquí es una única entrada en el timeline diciendo esos 20 intentos. De hecho, os habéis dado cuenta que pone 21, ¿no? No Eso es. Hay uno más porque al final hemos hecho la validación del Simple Bind. Fijaos además que también os dice las recomendaciones aquí abajo de lo que debéis hacer. En algunos casos las recomendaciones son muy concretas. Oiga, estoy seguro de que ha pasado esto, haga esto. En otras son, cuidado, investigue este equipo o investigue esta cuenta o cámbiele la contraseña o haga alguna acción correctiva para ello. En el caso de reconocimiento de DNS, fijaos que nos ha avisado, aunque no lo hemos conseguido, ¿vale? En el caso de los intentos de fuerza bruta, fijaos aquí además que nos está diciendo que efectivamente han conseguido esa contraseña, porque al final sí que ha habido una validación, que además, por el caso de la validación que figuraba en texto plano. Y una cosa que me gusta mucho es que fijaos que aquí, esto me lo marca con una S en verde, que me está diciendo de todas las alertas que yo tengo ahí, en este caso es amarillo, fijaos que ni siquiera es una de las más críticas, nos está diciendo, pero cuidado, investigue usted esto porque esta cuenta es sensible. ¿Por qué? Porque pertenece a Domain Admins. Y en un solo vistazo, yo ya tengo, revisando mi timeline, un montón de información y sobre todo de la criticidad, y es muy fácil moverme por dentro de la información para obtener más datos. Fijaos aquí, pues como os decía, el ataque de fuerza bruta, el intercambio de credenciales con el LDAP bind en texto plano y aquí nuestro robo de credenciales. Y ojo, que no nos está diciendo que es que puede ser que... No, no, lo tiene muy claro. Fijaos que no es capaz de identificar desde qué máquina se ha conseguido el hash del administrador. ¿Por qué? Porque aquí lo que hemos hecho en la demo ha sido atacar a la SAM local de un equipo con una cuenta cuya contraseña está igual en otro equipo en el que hemos hecho ese inicio. Con lo cual, hemos obtenido este valor, esa operación se ha hecho en local, no ha generado tráfico de red, ATA no sabe de dónde ha salido esa información, pero desde luego sabe que ahí no se ha validado un administrador y que alguien está utilizando privilegios de administración. Y esto es un positivo segurísimo. Bueno, si os parece, lo que nos queda es hacer más demos, ¿vale? Primero vamos a empezar con una muy tonta y lo que me gustaría es si nos enseñas la configuración de la herramienta, que os quedéis con que esto se monta en 4 clics, como las herramientas de Microsoft, ¿no? Como buena herramienta de Microsoft. Para el que a lo mejor habéis oído hablar de esto es una empresa que compramos hace un par de años. Eran unos equipos rally, se llamaban Aurato antes, ¿vale? Igual de eso sí que habéis oído hablar. Fijaros, ¿qué se puede configurar? Lo primero tiene una pasada arquitectura que no vamos a entrar, pero para lo que vale es para que haya varias sedes y poder coger datos en una misma consola de varias sedes. Y luego empieza a decir, dame una cuenta de usuario para que yo me saque un listado de qué usuarios, qué máquinas tienes en el dominio, un usuario normal. Luego me dice los eventos, desde dónde me los vas a mandar, si desde los propios controladores o desde el SIEM. Y tiene una opción que dice, oye, defínete un honey token, ¿vale? Un usuario que no se debería utilizar para nada. Nosotros le hemos llamado super user y en cuanto haya actividad con ese usuario que nos genera alerta.
que ya te veo que te vas a lanzar ahí Ya al voy, super ya user, voy, ¿no? pero venga, te dejo un rato. Bueno, tenemos exclusiones también. Por ejemplo, si tenemos una máquina, estamos todo el día con el Nessus, pues lo podemos excluir. No tiene sentido que eso nos esté generando alertas de reconocimiento de DNS. Y ahora veréis que con vamos a hacer el pass de ticket también, y con el pass de ticket puede haber falsos positivos si lo que tenemos es máquinas detrás de un NAT. Entonces, tenemos la opción de decir, oye, exclúyemelo. Luego, cuando veáis cómo detectamos el pass de ticket, veréis por qué, ¿vale? Y poco más, le puedes decir el servidor de mail por si quieres que las alertas salgan por mail, le puedes dar un syslog para reenviarle las alertas y es lo que tiene de configuración, no tiene más. Realmente lo complicado de montar este producto es la gente de comunicaciones, cuando le dices que te tienen que duplicar el tráfico de los switches, si no lo han hecho nunca, pues les puede costar un poco, pero tampoco es que sea para mucho. Venga, dale ahí, ¿con qué vas a darle el NetUse? Con el superuser este, Voy ¿no? a probar el Honey Token. ¿El qué? Vale, venga, dale. ¿Qué más os cuento mientras tanto? Venga, si queréis, para no estar esperando. Lo siguiente con lo que vamos a empezar a hablar es de ataques a Kerberos, ¿vale? En general os voy a contar varios. El primero, pass de ticket, luego vamos a ver el Golden Key y una variante de él que es el Diamond Key. Y por último vamos a hablar del Skeleton, perdón, os he dicho el Diamond Key, el Golden Ticket, el Diamond Ticket y vamos a hablar también del Skeleton Key. ¿Vale? Entonces, si me permitís, lo que voy a hacer es, en cuanto esto termine, ¿lo tienes o no? Sí, no, espera, que algo he escrito mal y no soy capaz de encontrar. ¿Dónde he puesto los 2 puntos? A ver. User, punto, te falta un madre espacio mía. ahí, ¿no? No, Sí. después del user, user 2 puntos, macho. En vez de un poco a la izquierda, ahí, ¿no? Sí. Ay, muchas gracias. He oído la voz de Raúl por ahí, que siempre es con mi conciencia. Muchas gracias. Bueno, como no nos la sabemos, pues ponemos super user, ¿no? O da igual lo que pongas. El caso es que en cuanto has generado actividad con ese usuario debería saltar. Si os parece, salme de aquí, ponme la presentación, porque lo que quería es, yo entiendo que todo el mundo no está con Kerberos todo el día, en 2 minutos refresco de Kerberos, ¿vale? Para que entendáis luego cómo podemos detectarlo, cómo funciona el protocolo y cómo podemos detectarlo. Venga. El proceso que pone aquí en cuatro fases realmente son 3. La primera es que el usuario se loga en el equipo y lo que se hace es que se generan varios derivados de su contraseña. 3 derivados. Uno basado en DES, MD5, otro basado en RC4, que en realidad es un MD4, y otro basado en AES. El de DES, si vuestro dominio es 2008 y no lo habéis vuelto a habilitar, ya no existe. O sea que tenemos 2, RC4 o AES. Y ahora, a partir de esos derivados, el cliente ya en el momento del logón va al controlador de dominio y le dice, oye, me quiero validar. Y el controlador por cierto le dice, me quiero validar, por cierto, soporto RC4 y AES. Y el controlador de dominio le dice, muy bien, pero necesito preautenticación, por cierto, yo también soporto RC4 y AES. Como lo más seguro entre los dos es AES, venga, vamos a usar AES. El cliente lo que hace es que cifra la hora utilizando AES. Y el controlador de dominio, que también sabe el derivado de la contraseña del usuario, hace lo contrario. Dices, a ver, descifro, ¿sale la hora actual? Sí, correcto, venga, entonces eres tú. Lo que te devuelvo es una cosa que se llama el ticket granting ticket, el ticket que te vale para conseguir otros tickets. Y en él hay un campo que se llama el pack, donde pone a qué grupos pertenece, qué privilegios tiene. Este ticket granting ticket lo recibe el usuario, pero no puede ni ver el contenido que tiene. ¿Por qué? Porque está cifrado y firmado con el hash de la contraseña de una cuenta que se llama KRBTGT. Aparece por ahí como una cuenta deshabilitada, pero es la que utiliza el Kerberos. Bueno, ahí se acaba el logón. Ahora llega el momento que yo me intento conectar a un servidor web de la intranet y me dice 401, necesitas autenticación, por cierto, integrada. Y digo, bueno, pues voy a ver si consigo un ticket Kerberos. Voy al controlador de dominio, le presento el ticket que tenía antes, el ticket granting ticket, y le digo, y quiero acceder a este SPN, a este nombre de servicio. El controlador de dominio descifra, valida quién soy, me devuelve el mismo ticket, pero esta vez cifrado con una contraseña que se sabe el servidor. Cojo ese ticket, se lo presento al servidor, estoy autenticado y además estoy autorizado porque también, o no, porque también pone los grupos a los que pertenezco, ¿vale? Esto sería Kerberos. Entonces, la primera demo que vamos a hacer es pass de ticket. Pass de ticket en lo que consiste es, si yo me he hecho administrador de una máquina y en esa máquina se ha validado un usuario, puedo acceder a la memoria del proceso LSAS y robar las credenciales de su usuario, ¿vale? Robar el ticket. Al final lo que hago es cojo el ticket que está en memoria y lo llevo a un fichero. Y ahora, hombre, lo puedo usar en la misma máquina, pero no vale mucho porque ya estaba en ella. Lo que quiero es usarlo desde otra. Cojo ese fichero, lo llevo a la otra máquina, lanzo el comando inverso, a partir del fichero construyo un ticket y entonces ya me puedo validar en la otra máquina. Alguien me dice, ¿y cómo detectamos esto? Pues porque el ticket se lo diste a una, te lo están usando desde otra. Es trivial. Y también debería ser trivial que me dijerais, ¿y por qué me estás diciendo que si las máquinas están detrás de un NAT, igual generas un falso positivo? ¿Vale? Porque te puedes creer que son 2 máquinas distintas o es una. Otro falso positivo típico es si tenéis un DHCP que esté dando lises de 10 minutos, pues también puede detectártelo como un falso positivo, ¿vale? Pero bueno, en general no es el caso, nos hemos ido al cliente 2, ¿no? Y lo primero que estamos viendo es con un calist podemos ver los tickets que tiene la máquina. No me esperes, ve avanzando.
Fijaros que dice, la parte de cliente y server es importante. Cliente dice que ese ticket está dado a administrador y server decía para quién está dado. Y cuando ponga que está dado para KRBTGT significa que es un ticket granting ticket. Es un ticket para el propio servicio de Kerberos. Decía que utilizaba AES también, fijaros en eso. Y la hora a las 6:24:50 se dio, válido durante 10 horas. Bueno, es válido durante 10 horas, pero es renovable, una semana. ¿Vale? Aún así, es solo una semana. Entonces, esto normalmente lo usan los atacantes como un medio intermedio. Y ahora, cuando quieren conseguir persistencia, usan las técnicas que os vamos a enseñar. Bueno, que estés abriéndolo con un notepad, ¿no? Para ver lo que hay. Bueno, pues, para ver lo que ha hecho ahí. No se ve mucho. Lo único que también lo que ha hecho el script por detrás es ya copiarlo al cliente 1. Vamos a suponer que ahora en el cliente 1 lo ejecutamos. Bueno, pues ahí no hay mucho que ver. Nos vamos al cliente 1 y hacemos la otra parte que os decía. Desde el fichero, lo meto en memoria. Si te parece, antes de eso, lanza un calist y vemos cuáles son los tickets que tiene este usuario. Pues fijaros, todos los tickets, la parte de client pone que es user 1 y tiene el del KRBTGT y también tiene uno para el thieves. O sea, que lo que podéis sacar de conclusión de esto es para cada servicio que quiero hacer necesito un ticket, no es para cada máquina. Entonces, aunque todos son para el controlador de dominio, pero para hacer un / al servidor de ficheros es un ticket distinto que el que he conseguido para el propio Kerberos. Que dice que soy user 1, que si intento acceder al controlador de dominio me va a decir que no, igual que antes, ¿no? Si intento ir al $. Venga, que nos tienes en ascuas, dale ahí el pass de ticket. Vale. Mientras tanto, os voy contando. El problema que tiene el pass de ticket, bueno, si queréis, ahora vemos la detección, pero ¿y cómo te proteges de esto? Yo ya antes os di una pista y se resume en una palabra, que si sois capaces de hacer que eso viaje por vuestra organización, ¿vale? Os merecéis el cielo, y se llama higiene de credenciales. Os decía, no te puedes logar con un administrador de dominio en un puesto cliente. Pero además, fijaros que os hablo del pass de hash, del pass de ticket, pero si es que da igual, si es que os pueden poner un keylogger en la máquina. ¿Vale? Me dices, esto solo le pasa al Windows, y, ya, y los keyloggers solo pasan en Windows también. ¿Vale? No sé si me seguís. Al final, el problema es general y es el del robo de credenciales. Entonces, también en Windows 10 hay muchas mejoras, por ejemplo, que el proceso LSA se ejecuta en una máquina virtual diferente, se intenta evitar. Pero la idea fundamental, lo que es fundamental es ese modelo de las 3 capas que os proponía antes. Oye, no te logues jamás, como hemos hecho ahí en User 2, como un administrador, porque si eso está comprometido te lo pueden robar. También nosotros vemos que una cosa muy habitual que hacen los atacantes es romper algo en el puesto cliente. Por ejemplo, lo que hacen es que le quitan el proxy. Pues porque, ¿qué pasa? ¿Qué hace la gente de Helpdesk si te quitan el proxy? ¿Qué es lo siguiente que haces? Pues te logas en su máquina. Bueno, pues ya te han robado las credenciales y a partir de ahí escalan privilegios. ¿Qué has hecho? Bueno, ya has hecho la segunda parte. Fijaros que el ticket ahora está administrador, es el de antes, el de las 6:24. De nuevo, renovable, AES 256. Si le damos al $, pues nos va a decir que perfectamente. Si te parece, vete ya por las 7. Sí, espera, que le quite el espacio, que si no igual quedamos mal. Sí, perfectamente. Venga, lo siguiente que os decía es, y ahora lo que vamos a intentar es conseguir persistencia. Entonces, para ello, lo primero que vamos a hacer, y no me esperes nada, porque luego necesitamos un par de minutos ahí, mientras os voy contando, es el replicarnos la contraseña del KRBTGT. Bueno, replicarnos el hash de la contraseña del KRBTGT. ¿Y por qué? Dices, porque antes os contaba que en esa primera autenticación yo le cifro la hora con mi NTHash y él lo que me contestaba era con quién soy yo, a qué grupos pertenezco y qué privilegios tengo, un ticket, pero cifrado con el KRBTGT. Con lo cual, si yo sé el hash del KRBTGT, me puedo crear mis propios tickets. ¿Vale? Y eso es el Golden Ticket. Entonces, ¿cómo lo vamos a conseguir el hash del KRBTGT? Pues ahora que somos administradores, vamos al controlador de dominio a través de una interfaz RPC, que es el que se usa para replicar, y le decimos, oye, ¿me replicas la contraseña del KRBTGT? Y dice, bueno, y como buen DC que eres, tienes el privilegio de replicar contraseñas. Aquí lo tienes. De hecho, luego veréis que en la alerta te dice, oye, esto es un controlador de dominio que acabas de promocionar. Además, hay herramientas que usan este mismo privilegio. Por ejemplo, a mí la que me viene a la cabeza, si estáis sincronizando a la nube de Microsoft con el Azure AD Connect, eso que llamaban antes el DIRSync, eso tiene una opción de configuración que dice, oye, quiero sincronizar hashes de mis hashes de las contraseñas a la nube. Si eso lo habilitáis, esa cuenta tiene esos privilegios, necesita tener esos privilegios. ¿Vale? Si no lo habilitáis, dices, no, yo tengo una DFS, no necesito replicar contraseñas a la nube, no tendrá esos privilegios. Pero otras herramientas de sincronización de contraseñas funcionan igual. Si los tiene, bueno, el pass de ticket lo tenemos ya por ahí, ¿no? Ahora le echamos un vistazo. Permíteme que cierre sesión y te Vale, sí, luego lo vemos. No, aquí lo tienes, ¿eh? Y tienes el Honey Token también. Venga, sube y lo vemos. Bueno, el Honey Token, fijaros que nos lo pone como una abejita, ¿vale? Para decirnos que, pues eso que era el Honey Token, no tiene más historia. Y el pass de ticket nos dice lo de que si son máquinas que están detrás de un NAT o de Direct Access, pues no es el caso. Y ya nos está diciendo, oye, el ticket de Joby se lo di a Client 2 y me lo están usando en Client 1. En cualquier caso, ve para adelante si te parece. Bueno, tenemos que esperar ahora aquí un minuto a que nos salga la alerta diciendo que ha detectado la replicación. La razón de ello es que ahora vamos a hacer una detección de Golden Ticket. Y la detección de Golden Ticket requiere que tengamos 5 días de datos sobre una máquina.
Y dices, ¿y por qué? Dices, pues porque nosotros lo que vamos a hacer es dos cosas. Por un lado vamos a ver que yo a una máquina, bueno, os decía que es un golden ticket, ¿no? Que me lo he saltado. El golden ticket es que el propio atacante se genera su propio TGT. Y si genera su propio TGT, ¿cómo puede hacerlo? Dices, pues muy sencillo, porque como se sabe, ha replicado la contraseña del carry BTGT, puede generar su propio ticket. Y luego, con ese ticket, ya sí que cuando quiera acceder a un servicio, lo presentará para que le demos otro. Pero claro, los dos primeros pasos se los han saltado. Entonces, eso es lo que detectamos, que se han saltado los dos primeros pasos. También detectamos que lo que utilizan es RC4 en lugar de AES. ¿Vale? Luego os explicaré el porqué. ¿Salió ya? Sí. Ya apareció por ahí el de la replicación maliciosa. Bueno, entonces, os decía que vamos a meter 5 días de datos. Esto está recién montado. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es parar la base de datos e inyectarle 5 días de datos. Entonces, si no dejábamos que detectara la alerta, lo que hacía era que lo perdía, ¿vale? Estamos haciendo algo que estamos jugando con ello y lo perdía. ¿Algo más os cuento sobre el Golden Ticket? Lo primero, que entendáis que esa cuenta, el carry BTGT, tiene un hash que nunca cambia. Y nunca cambia porque Microsoft no le cambia la contraseña. O sea, el producto no lo hace. Entonces, ¿desde cuándo tenéis esa cuenta con la misma contraseña? Los que hayáis subido el nivel funcional a 2008, desde el día que lo subisteis a 2008. Los que no lo hayáis hecho, desde el día que montasteis el dominio, que fue en el 2002, 2001. Desde ese día, lleva la misma contraseña. Y las consecuencias de eso es que dices, ¿y de dónde puedes sacarla? Dices, nosotros lo hemos hecho replicando, ¿no? En tiempo real. Pero, por ejemplo, pensar en la gente de backup de vuestra empresa. Con un backup de un controlador de dominio, ahí está. ¿Vale? Que está cifrado y tal, ya, pero tú me das un backup de un controlador de dominio y lo puedo sacar. Y es que un backup lo que os estoy intentando decir es un backup de hace 10 años también puede llegar a valer. ¿Cuál es la buena práctica? Cambiarla cada cierto tiempo. ¿Cómo se cambia? Pues en la web de Microsoft hay un script que lo cambia, la contraseña. De hecho, lo tenéis que cambiar 2 veces. Pero cuidado con esto. Hay que cambiarlo 2 veces porque en general las contraseñas valen una y la anterior, ¿vale? Por eso, cuando vayáis a la web de Microsoft veréis que muchos procesos cambian una y la anterior. Pero no lo podéis cambiar 2 veces seguidas porque si lo cambiáis 2 veces seguidas, todos los tickets kerberos que estén emitidos dejan de ser válidos. Entonces, si estáis en un recapturar la bandera, lo cambias 2 veces seguidas, todos los tickets kerberos dejan de ser válidos y, bueno, vives con ello, estás recapturando la bandera. Si lo que estás haciendo de manera proactiva, lo que tienes que hacer es, a lo mejor, una vez al mes, lo reseteo, ¿vale? Y entonces ya para dentro de un mes, los tickets que estaban emitidos hace más de un mes dejan de ser válidos, ya no hay ningún problema. También con sistemas viejos os podéis tener problemas, así que luego no me vengáis a llamar a mí. Probarlo convenientemente, o sea, es una operación que os digo, tenéis que hacerla, es una buena idea, pero con cuidado. ¿Qué más? ¿Nos han salido ya? Todavía no tenemos un Golden Ticket. No, todavía no. Tengo por aquí ¿Has metido la los 5 consola días de Golden datos? Ticket. ¿Perdón? ¿Has metido los 5 días de datos? Sí. ¿No? Sí, Bueno, no sí. sé si os habéis fijado por detrás que cuando estaba parando la base de datos, hablaba de que esto por detrás lo que utiliza es una base de datos Mongo, ¿vale? Bueno, que sepáis que es lo que tiene, ¿vale? Una base de datos no relacional. ¿Y qué más os cuento? Fijaros, el Honey Token, bueno, todavía no se ha detectado nada. ¿Has lanzado el Golden Ticket? Sí. Bueno, pues ahora nos lo detectará. Fijaros el ticket que tenemos ya, que este es especial. Espera. Está usando RC4. Que me he ido a la máquina que no es, perdona. Pero estaba ahí, ¿no? El ticket. No. Ese era el del usuario 2, perdona. A ver. No, espera. No, hombre, ¿dónde me he liado yo, sí, perdóname. Estabas ahí, si es que lo he visto que eran 10 años. Sí, porque lo que tiene de particular, sí, ¿vale? Sí. Es que el que hizo esta herramienta, que no os digo cómo se llama, lo que hizo es que el ticket que emitía durara 10 años. Y oye, lo hizo 10 años, podría haber dicho 100. Eso no es una manera de detectarlo, ¿vale? Porque ya vemos versiones que lo que hacen son 10 horas como todos los demás, para que no les detecten. Lo que pasa es que hacen uno cada 10 horas y para el caso... Y fijaros, ¿no? Dice, usa RC4 y fijaros cuando caduca, en el 2027. Bueno, por no perder más tiempo, si ya lo acabará detectando, vamos a por el siguiente, ¿no? El Skeleton Key. Esto de Skeleton Key se llama una llave maestra, ¿vale? Y de lo que se trata este ataque, lo que quiere el atacante, es poderse logar como cualquier usuario. Entonces, lo que pasa es que dices, bueno, podría resetearles las contraseñas. Dices, ya, pero entonces el usuario se entera porque ya con su contraseña no entra. Así que lo que hace el Skeleton Key es que inyectas código en el propio controlador de dominio para que funcione tanto la del usuario como la que el atacante se ha inventado. Lo voy a lanzar, ¿vale? Sí, pero ese no es. El del Skeleton Key. Ah, perdona. Es el otro. Oh. Este lo que hace es que crea esa llave maestra, ¿vale? Y tenemos otro comando que es el que lo lanza. El que se llama Remote Skeleton Key. Dale otra vez más, ese no es. Pero dale Remote y dale al tab y nos debería salir. Dale otra vez. Eso es, perdóname. Vale. Bueno, ¿cómo funciona esto? Vamos a ver, os decía, al final lo que hacemos, fijaros que lo que está haciendo, le ha lanzado ya, ha hecho un PSExec, o sea, se ha conectado al controlador de dominio, ha copiado unos ficheros y los ha inyectado en memoria del proceso LSAS. Entonces, lo que va a hacer es modificar va a hacer hooking en 2 funciones. La primera de esas funciones es la que cuando el controlador de dominio contesta, oye, yo soporto AES y RC4, va a decir, no, yo solo soporto RC4. Por cierto, ¿cómo se le detecta? Así. ¿Por qué hace eso? Ahora veréis por qué lo tiene que hacer así. ¿Por qué no puede hacerlo con AES? Y la segunda cosa que dice es, cuando llames a la función de desencriptar, llama 2 veces. Primero con la contraseña del usuario y si no funciona, con la contraseña maestra.
Entonces decía, ¿por qué solo funciona utilizando RC4? Esta es la clave del asunto. La razón por la que solo funciona con RC4 es porque AES utiliza salting. Es decir, dos usuarios con la misma contraseña no generan el mismo hash. Además, AES, cuando haces el hasheo, le da 1000 vueltas, con lo cual consume mucha CPU calcular un hasheo, ¿vale? Ahora poneros en el caso de que vosotros tenéis que hacer ese software malicioso. Si la misma contraseña la tengo que validar para todos los usuarios, tengo dos opciones. O ya tengo precomputado cuál es el hash que genera esa contraseña maestra para cada todos los usuarios, y entonces el software ocupa mucho en memoria, o la otra posibilidad es que lo calculo en tiempo real, pero entonces gasto mucha CPU. Entonces, no es que no se pudiera hacer, se podría hacer. Lo que pasa es que si lo hicieras utilizando AES, sería muy fácilmente detectable. Cuanto más grande el dominio, más fácilmente detectable. Entonces, lo que utilizan las herramientas que conocéis es que lo que hacen es downgrade a RC4, por eso lo decir que el DC diga que solo soporte RC4, porque RC4, al no usar salting, es muy sencillo. La misma contraseña, da igual el usuario, genera siempre el mismo hash. Ya a estas alturas, sí, ¿qué me lo has que hecho? pasa es que he lanzado el otro script e igual tenemos que poner el vídeo porque no me da ahora el acceso a los... Bueno, no perdería mucho tiempo, ¿qué pasa? No los detecta todavía. También No. que entendéis que esto no es ciencia exacta en el sentido de que hay a veces que las alertas tardan más, a veces tardan menos. Aunque sean deterministas, 15 minutos es lo que nos damos. ¿Alguna ha debido detectar? ¿No se ha detectado nada más? Sí, la de replicación maliciosa ya la tenemos por aquí. Bueno, no perdería tiempo. Lo que debería haber en la herramienta es que detecte Golden Ticket y lo detectará como un downgrade a RC4, detectará Skeleton Key como un downgrade a RC4 y la última que detectar es un PSExec como una ejecución remota de código, ¿vale? Si os parece, yo iría para adelante, que os dejamos tiempo para las preguntas y si no, luego lo volvemos a ver si ya lo he conseguido detectar. ¿Vuelves a la PPT? Sí, enseguida, espera. La tengo por aquí. Aquí está. Vamos allá. Entonces, volvemos otra vez a esta PPT del kill chain que teníamos. Ataques sofisticados. Por sofisticados que sean los ataques contra el directorio activo, como veis, la herramienta es capaz de detectarlos e identificarlos. Y además, Fernando os ha contado perfectamente cómo identifica cada uno de ellos y en qué punto. Si estos ataques se van volviendo más sofisticados con el tiempo, la herramienta se puede adaptar para detectar esos ataques. Bueno, centrado en directorio, pues creo que no hace falta ni explicarlo, ¿no? O sea, duplicamos el tráfico de los switches de los controladores de dominio y lo que intentamos ver es amenazas a directorio activo. Vale. La herramienta, como veis, se ha encargado exclusivamente de procesos de detección. No ha corregido nada, no ha cambiado nada, pero nos ha avisado de todos los ataques que nos han estado realizando, desde el más básico hasta el más complejo de todos ellos. Y por último, respuesta a incidentes, dos cosas. Por un lado, no sé si habéis visto las recomendaciones que daba, que son muy sencillas, ¿no? Y desconecta la máquina, hace un procedimiento forense. Para el que no sepa nada de esto, ya es bastante, ¿no? Lo que le estamos diciendo. Pero sobre todo yo me quedo con el poder saber una cuenta hasta dónde ha llegado. Podemos ver esa máquina, no sé si llegamos a enseñaroslo, pero tocas en una máquina o en un usuario y te dice, en estos últimos meses está accediendo a todas estas máquinas. Con lo cual, si sabemos está comprometido, sabemos hasta dónde. Y hasta Permíteme aquí, que apunte ahí el tema de, Sí, recordáis perdón. el punto del SOC que hablábamos antes, Claro, ahora sí, un lo poco, y comentaba. también el sentido que tiene. Y nada, ¿tenéis alguna pregunta? ¿Eh? Claro. Gracias. ¿Alguna pregunta por ahí? A ver. Nada. ¿Tenemos un micro para darle? Si no, dilo y lo repetimos en voz alta. No te Me preocupes. cuelo, Vicente. Ah, ¿Qué pasa en un escenario donde tengo un reverse proxy que tiene que pasar un ticket Kerberos a una aplicación Microsoft y yo estoy en medio? Pues que lo que va a detectar es que precisamente lo mismo que si estás detrás de un NAT, ¿vale? Entonces lo que tienes que hacer es excluirlo del pass de ticket. Con lo que si yo me peto el reverse proxy ya tengo barra libre. Para pass de ticket sí, pero no para todo lo demás. ¿Vale? Bueno, muchas gracias por la charla y la pregunta es obvia, ¿no? ¿Cómo se comporta esta herramienta si nos vamos toda la nube? Todo es Azure Active Directory, tenemos incluso máquinas PaaS desde la nube metidas en dominio, e incluso iría un poco más allá. Esto tiene capacidades también para detectar cosas extrañas en un Azure Active Directory B2C. Venga, te cuento. Y la segunda, Sí, muy rápido, ¿ya os habéis encontrado algún ataque que intente hackear que el ATA no le detecte? Venga, a ver, te intento contestar. La primera primero, ¿vale? La del Azure Active Directory. Esto no vale para Azure Active Directory. Esto es para directorio activo como tal. Ahora, si tú tienes directorio activo en la nube, sí que vale. Es lo que te decía, si tú tienes máquinas virtuales en la nube y hay controladores de dominio, pues también deberías tenerlo. De hecho, lo suyo es que no se te escape ningún controlador, porque si no, te pueden ir al controlador donde no lo tienes puesto.
Ahora, una vez dicho esto, la tecnología, como os decía, esto es una empresa que compramos hace un par de años, ¿vale? Entonces, la tecnología de Machine Learning se está metiendo en un producto que se llama Azure AD Identity Protection, si no recuerdo mal, ¿vale? Tenemos tantos que no me sé el nombre, que al final es la misma idea, ¿eh? Es exactamente lo mismo, comportamientos anómalos, se me están logando desde Red Store, cosas por el estilo. O sea, que al final es la misma tecnología, pero cuando tienes Azure AD, es decir, cuando las identidades están en la nube, ¿vale? Y a lo segundo, es bastante reciente, ¿vale? Entonces, yo por lo menos todavía no me lo he encontrado. Lo que sí que hacemos nosotros en respuesta a incidentes, lo primero es poner esto. Ya os avisamos a los que os dediquéis a atacar. O sea, que cuando nos llaman para respuesta a incidentes, una de las cosas que hacemos, lo primero es montarlo. ¿Por qué? Pues porque nos da una visión que si no, si tuviéramos que ir a eventos, no llegaríamos. Pero en herramientas que estén destinadas a evitarlo directamente, yo por lo menos no las he encontrado todavía, ¿vale? Hay un detalle importante que Fernando ha comentado antes y es que se intenta que la herramienta sea lo más silenciosa posible y que que no sea fácilmente detectable, con lo cual todavía entre el poco tiempo que tiene, todavía la introducción de la herramienta todavía no nos hemos encontrado con ese escenario, ¿vale? Pero es una posibilidad y hay mucho esfuerzo. Os lo digo porque a veces recibimos preguntas que a veces parece que van un poco más buscando ese tipo de cosas y bueno, pues hasta nosotros podemos o conocemos una parte de la información, pero no conocemos mucho más allá. Quiero decir sobre la arquitectura del producto, ¿vale? No sobre su vulnerabilidad o sobre su posible explotación. En cualquier caso, lo que mira es la red. No sé si me entendéis, que eso no lo engañas. O sea, por eso tampoco queríamos, y en general nuestros abogados no nos dejan enseñaros la herramienta para que no nos centremos en la herramienta, que da igual, ¿sabes? Esto detecta un pass de ticket, lo hagáis con lo que lo hagáis. Y el golden ticket hoy lo hacéis todos con la misma, pero si mañana saliera otro que lo hiciera, pues también lo detectaría, ¿vale? O sea, que al final es detectar las técnicas. Y eso, pues, lo pueden engañar. Bueno, podrían llegar a hacerlo, ¿no? Bueno, ¿alguna cosa más? ¿Qué tal? Hola. Cuando habéis empezado he entendido que tardabais 3 semanas en que se terminase de configurar completamente Eso el es. sistema. Pero Para la parte de detección anómala. Pero si no os he entendido mal, acabáis de decir que cuando tenéis que ir a una empresa que ha tenido algún problema, lo enchufáis para analizarlo. Claro, porque fíjate, esto estaba recién montado, porque no tenemos comportamiento anómalo. Pero, por ejemplo, detectar un pass de hash, un par de ticket, esto está recién montado y lo ha detectado. Eso no necesita 3 semanas, ¿sabes? Eso es inmediato. Lo que necesita las 3 semanas es el entender cómo es el comportamiento de los usuarios. Y el generar alertas, ¿os dais cuenta? No os hemos enseñado nada que diga uso anómalo de recursos. Eso también existe, pero eso necesitaría tener 3 semanas de datos. Y eso no está ahí simulado. Y luego hay algunas que son mixtas, como la que os decía del Golden Ticket, que necesitan tener 5 días de datos del usuario para ver que le ha hecho un downgrade de la encriptación de AES-RC4, ¿vale? Pero hay muchas cosas que las detecta desde día cero. Un buen feedback para futuras presentaciones, quizá el que podamos tener preparada una imagen para que veáis, porque realmente lo que te dice es, este usuario no hace esto habitualmente y está intentando hacer esto y te dice o por ubicaciones o por recursos a los que intenta acceder y es tan explícito como habéis visto con los otros tipos de ataques. Lo que pasa es que, claro, ahí sí que necesitas ese periodo de 3 semanas para aprendizaje y es imposible simularlo en una demo. Gracias. Si no tenéis ninguna pregunta más, muchas gracias. Muchas gracias.